gente porque si no seremos muchos. Sí, Y sí. si queréis alguna pregunta, decidlo, nosotros la leemos y ya está. Daniel. Daniel Sí, puede ser. sí, sí, sí. Bueno, ya nos dirá. Sí. Bueno, pues el tema que decíamos del tema de las fotos, ¿vale? A mí me interesaría saber el funcionamiento de cómo haces una sesión, cómo lo organizas, un poco. Pues depende. Si Un momento, pregunta. con figuras de desnudo lo que hago es una sesión pues lo más larga posible porque te vas poniendo al cabo del tiempo, vas viendo la luz, cómo incide la luz, vas colocando a la persona. No, de antemano no sabes cómo va a funcionar. Lo ves en el momento, cómo va la luz, si funciona, si no funciona, la sitúas de una determinada manera, de otra manera. Hombre, pues, yo puedo hacerlo en mi estudio con un foco cualquiera, ¿no? Ya. Pero intento que controlar mucho todos los aspectos y un estudio de fotografía suelo ir a un estudio que alquilo por unas horas y allí pues ya tengo pues focos más grandes, flashes más grandes, puedo controlar mucho más la luz y allí A mí, pues hago una sesión de A mí tropecientas fotos. realmente cuando yo hago sesiones de estas, sí que es verdad que cuando vine una vez contigo, y yo me acuerdo de que bueno, hemos hablado mucho del tema de la fotografía porque realmente para nuestro trabajo de pictórico necesitamos buenas fotos. Sí, Y bueno, en mi caso me ocurría que el tema de la fotografía no lo dominaba mucho. ya. Y por eso a veces no conseguía el nivel tampoco de exactitud que había en otros cuadros bueno, de otros artistas, ¿no? Y sí que es importante, bueno, yo ahora últimamente veo que es muy importante el tema de la fotografía. Luego, hay gente aquí que me pregunta cuando haces el tema de pintar, como referencia que utilizas. La foto, me preguntan, o lo haces con un iPad y pintas viendo el iPad. No, lo hago a partir de una fotografía, porque me resulta incómodo ver desde una pantalla que el sistema de color-luz, yo no me acostumbro a evaluar la proporción de colores primarios que están contenidos en una imagen de una pantalla. Yo no puedo Mm. calcular qué proporción de amarillo, qué proporción de primario rojo, de azul hay en lo que yo estoy viendo en pantalla. Sin embargo, en una fotografía impresa, sí. Lógicamente, esa fotografía impresa, pues procuro que esté bien calibrada, con una aplicación que interpreta bien el color, en fin. Yo tengo Claro, es que mi propio plotter y me hago la impresión. Bueno, tú ya sabes, los que nos están escuchando, ¿no? Bueno, pues que intento controlar esos aspectos. Primero, toda fotografía digital hay que hacer un postproceso, hay que ajustar, no hay que jugar con lo que te viene de la cámara directamente o del móvil, porque los ajustes hay que tirar en un formato de imagen que te permita unos ajustes. Los JPGs no suelen valer porque la cámara o el móvil o la tablet lo que hace es unos ajustes estándares que igual no son los que te interesan. Y si intentas luego retocar esa fotografía, vas a tener unas pérdidas de calidad, unas pérdidas en el color y unas pérdidas en la luminosidad. Entonces, yo esto lo hago todo mal, Leo, porque muchas ya, de las cosas que me estás diciendo es que ya lo hemos hablado muchas veces. sí, Y sí, yo sí, sí, realmente sí, sí. utilizo el iPad y más que nada porque es que es un gasto tan grande el tema del plotter. Luego, sí, Ya, es sí, verdad que si tú lo haces en casa, como tú que tienes en el sí, estudio, o sea, tú lo puedes calibrar a tu manera sí, y sí, bueno, eso, y además, como has trabajado con lo que has trabajado, ya tienes ¿cómo se llama? Una herramienta, bueno, tus herramientas que ya las conoces, en cambio nosotros que somos unos neófitos, ujú, la gente que no ha trabajado en diseño y cosas así, yo me encuentro que estas cosas pues
no las sé utilizar. Y cuando tú vas a algún sitio a imprimir, tú tal cual les dices, mira, yo quiero esto imprimido Ya, y te ya. salen, por ejemplo, con lo que tú dices. Ujú. Con, pues, bueno, tú ya sabes que no te sale con el calibre de color que necesitas. Y ahí pues ya empiezan los errores. Por eso yo creo que normalmente la gente pues tiene tendencia mejor a utilizar un iPad que Sí, no sí, sí, el sí. tema de la impresión. Sí, pero aún así, primero, la imagen original que tú sacas con el móvil, con lo que sea, eh, el sistema de... un móvil no te puede dar mucha calidad. No te puede dar mucha calidad. Teníamos que pasar la foto de la cámara digital a pantalla, porque es que el móvil no da suficiente. Puede dar, bueno, cierto nivel de detalle. Yo lo que noto es que los colores no son los reales. Es decir, yo veo un atardecer, saco una foto con el móvil y digo, no son los colores. Es decir, yo tendría que estar ahí con la pintura intentando eh, ajustar el color exacto para que fuera real, ¿no? Pintar Ya, in situ, por ejemplo, un atardecer. Es que los colores que te saca el móvil no son. El móvil es una interpretación. Y bueno, incluso una impresión también es una interpretación. Entonces, al final, sí, son referencias que tú tienes, pero tú tienes que sugerir esa realidad. Una cosa es tu modelo, es tu fotografía o puede ser la realidad o tal, pero el cuadro es una cosa diferente que trabaja con un medio bueno, con la pasta pictórica, y es esa pasta pictórica es la que en el lienzo, que cada lienzo tiene sus propias características, que te da un color diferente, pues porque, en fin, unos ya, lienzos cogen mejor la pintura, otros no, eh, o por el propio medio de la pintura, que si es óleo, que si es acrílico, ¿no? Etcétera, pues todo te da unas características. Y es al final el cuadro el que te va a mandar y en el que tú tienes que dar esa sensación de realidad. Te tienes que acostumbrar al medio con el que trabajas para, eh, es decir, de buenas a primeras, pues bueno, no puedes saber. ¿No? Es decir, no puede haber ningún principiante bueno, que exprima ah, en la técnica porque hace falta pues una experimentación y un toma y daca tú tienes que experimentar con esa técnica para intentar sacar lo máximo de ella. El óleo es muy rico, es mucho más rico que el acrílico a nivel, a nivel de matices, eh, en fin, todo es un proceso desgraciadamente un poco largo. bueno, y otro tema. Por ejemplo, bueno, es decir, tú no recomendarías el tema de la tablet, ¿no? Siempre Ah, recomendarías no, el tema de no. la impresión. Bueno, cada uno somos cada uno y además cada uno tenemos que encontrar nuestro propio camino. Quiero decir que me parece muy bien bueno, y que habrá pintores que pinten con tablet y el resultado al final sea maravilloso. Yo no sé los ajustes mentales o técnicos que tienes que hacer para que aquello resulte, pues hasta cierto punto creíble o no. Es decir, bueno, quiero decir que cada uno se plantea el rollo Sí, como... ¿Mm? como su manera, ¿no? Sí, sí, Cada que yo artista no con su digo que haya que librito. pintar con impresión ni en tablet Ya, ni nada, o sea, que cada uno ya. se lo programa, lo mismo que la técnica es diferente para cada uno, la manera en que pinta y aplica las capas o hace una sola capa, es decir, cada uno tiene que encontrar su manera, de acuerdo con sus conocimientos, con su energía, con, con su paciencia, en fin, Bueno, lo que yo hago puede no servir a otra persona, eso ya lo ya. hemos comentado. Bueno, ya es porque por ejemplo conmigo ya lo de la impresión sí que es verdad que yo soy más de tablet y es verdad que, pero más que nada por lo que te he dicho del tema de que tienes que saber controlar bastante el tema de calibrar bien la foto, los colores,
Sí, Que no es, pero no es fácil sí, para todo el mundo, ¿eh? sí, 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 Es, sí, es un mundo el tema de la fotografía, creo yo. sí, sí. Y Y luego el mundo de la pintura, es decir, yo ya, y además de eso, sí, sí, sabes con los colores que trabajo y solo trabajo con esos y otro trabajará con otros colores ya. y yo me tengo hecha mi esquema de color y cuando hago las mezclas y todo esto. Y es que la pintura se puede trabajar de muchas maneras, o sea que Y bueno, muchos de los que, bueno, no, les interesa más, que supongo que todo lo que hablaremos, es cómo es tu procedimiento pictórico, desde el comienzo hasta el final, cómo realizas una obra tuya. bueno, como realiza hemos hablado de que, bueno, de que suelo hacer sesiones de fotografía, qué es lo qué es lo que pretendo conseguir, o qué imagen tengo en mi cabeza, hago la foto, miro el retoco la fotografía en el ordenador, la encuadro, ajusto qué es lo que quiero sacar, qué parte o qué, y luego lo imprimo y sí que suelo antes lo que se hacía, evidentemente, era, pues bueno, yo la verdad es que he hecho pocas cuadrículas para pasar el dibujo, hacer eso, y también he dibujado poco directamente sobre el lienzo. Quiero decir que, bueno, pues tú puedes dibujar sobre el lienzo Sí, a mano a mano, alzada, a mano alzada. y todo esto. Pues yo Mm. la verdad es que me hago una impresión en blanco y negro e intento, pues bueno, transferir Ya. las líneas de los perfiles, los contornos que a mí me interesan. Y a partir de ahí, pues hago una primera capa de mancha y una o dos capas definitivas. ¿Mm? Sí, porque antes mucha gente bueno, lo que se hacía antes, ahora que dices eso del calco, es lo de proyectar, que también hay Sí, muchos artistas que lo hacen eso. sí, pero yo no me mira, yo sí, me cogí un proyector y tal, pero no me hacía, no... eh, ah, ah, yo necesitaba más exactitud, porque el proyector no me daba la suficiente nitidez. Precisión. En los perfiles no me daba la suficiente calidad y nitidez como para, es decir, si yo estoy haciendo una cabeza de este tamaño o estoy haciendo una figura completa, el proyector no me daba calidad, imposible, no me daba. Yo he encontrado que muchas veces cuando al principio lo utilizaba yo también, aparte de eso de que cuando hacía cosas muy grandes tenía que como partirlas o hacer, bueno, necesitabas mucho espacio y aparte de eso que Bueno, si necesitabas mucha definición, pues el píxel se te quedaba, si era una cosa así, parecía una cosa súper grande y no podías precisar bien. Aparte, como no lo pongas bien, que es lo malo del proyector, sobre todo, es que te deforma la imagen. sí, claro, Y tienes que eso, tener el plano que se proyecta, eh, o sea, tiene que estar el cuadro completamente perpendicular a, bueno, pues a la proyección, ¿no? mm, Entonces, pues sí, bueno, sí, deformaciones vas a tener. Pero bueno, incluso en una impresión también hay una cierta deformación, ¿no? Pero bueno. bueno, y después de la impresión y el calco, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Primera capa de mancha. Y la Para, mancha es como muy, muy matérica, hay con mucha materia o así como muy bueno, diluida. lo que se recomienda es no hacerla con mucha materia. Lo que tiene se intenta que haya poca proporción de aceite. Bueno, cada pintura viene con su proporción de aceite dada, la que le ha dado el fabricante, ¿no? O sea, si no te haces la mezcla tú, cada fabricante para cada pigmento le aplica una cantidad una proporción de aceite y lo que se hace es rebajar un poquito con esencia de trementina esa cantidad de aceite para que la primera capa sea un poquito más magra. Lo que sí que veo es que el pincel tiene que correr bien sobre
tú tienes que pintar a gusto sobre la superficie. Tiene que ser fácil. Hay lienzos que Pero, son muy pero rugosos. con una primera capa así, con más materia, no reduces pasos, es decir, sí que no es tan rápida como la... Lo que pasa es que tienes que dejar secar esa pintura a tiempo, porque todos los colores no secan a la misma velocidad y si Mm, la capa es más gruesa, habrá colores que tarden muchísimo en secar. Eh, Hay colores que un negro, mm, un negro pues, te puede secar, te puede tardar más, un blanco te tarda bastante. Entonces, ya. la segunda capa de pintura eh, tienes que esperar y la gente no espera. Bueno, sí, ya te entiendo, ya te entiendo. No, Bueno, o sea, que lo haces como más, tú así más bueno, diluida tú. si tú en 2 días, depende, o incluso puedes pintar una sola capa. El lienzo tiene que ser apropiado, tiene que ser un lienzo que te coja bien, tiene que tener una cierta rugosidad para que te coja bien la pintura, Yo lo para que he que no visto es la que, agarras. bueno, yo lo que he visto con tus trabajos, sobre todo, es que yo en mi caso, por ejemplo, utilizo una tela muy fina, sin grano, y en cambio, cuando veo las tuyas son con grano. Eh, Bueno, cómo depende, es? algunas, ¿eh? Algunas. Bueno, yo las que he visto eran con grano. Quiero Sí, decir, por eso, ¿qué diferencia encuentras en unas y otras? sí, hombre, depende, no es solamente el grano, es decir, primero tiene que ser lino. El Mm, lino, el lino es mejor que el algodón. Es que los lienzos que venden, los lienzos comerciales que venden en todos los sitios, que te venden de algodón, son bastante malos. Son malos, es una superficie muy abrasiva, muy rugosa, no se pinta bien, te desesperas, no aplicas bien la pintura. eh, Entonces, tienes que buscarte un lienzo, preferiblemente del lino, que esté bien imprimado y sobre ese lienzo que dé gusto a pintar, vamos a decir. ya. Y luego está que sea más grueso o más fino el lino, el lino o lo que sea. Eh, no sé qué decirte porque ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cosa sobre un lienzo sintético y tampoco estoy del todo a gusto. Y es muy fino y sin embargo prefiero que sea lino y dar varias capas de gesso, lijarlo y que sea una superficie lijada con eso, por ejemplo, utilizar un lienzo sintético. eh, es que cada superficie tiene su modo en el que agarra la pintura. Ya, ya te Em, entiendo. Lo que entonces, hay cada una uno cosa, se acostumbra a un lienzo también. En fin, hay, no sé. hay una persona que dice, Josep, dice, entiendo que en la primera capa utilizas esencia de trementina y a partir de la segunda o tercera capa el barniz holandés. ¿Estoy equivocado? Gracias. Bueno, él puede usar el barniz holandés. Yo hago pintura opaca, no utilizo veladuras, no utilizo barnices. El único barniz que uso es al final para barnizarlo, pero no utilizo, no hago veladuras, no hago salsas con mediums para intentar resolver una cosa, sino que capa sobre capa, no añado capa sobre capa velado, sino que en una misma capa intento conseguir todos los efectos con pintura fresca, vamos a decir. El barniz holandés pues, te va a quedar mordiente enseguida eh, y no, además Pero porque no te eh, sientes cómodo con no, veladuras y eso. O sea, ni con el liquid, ni con el barniz, ni con el medium de secado rápido, ni nada de eso. Yo en la sesión de trabajo, en cada sesión de trabajo
trabajo la pintura en fresco, no hago y dejo que esa pintura se seque si luego, es decir, ¿cómo lo diría? O sea, ¿los óleos los trabajas con aceite de lino y ya está o trabajas con un medium? Con medio. Con medium, ¿no? Las capas progresivas de pintura cada vez tienen que ser más flexibles, tienen que tener mayor cantidad de aceite, pero el medium es esencia de trementina con aceite de linaza. Las Ujú. primeras capas llevan menos cantidad de aceite de linaza y conforme se van dando capas se va añadiendo más proporción de aceite de linaza para que la pintura sea más flexible y no sufra. Mientras las capas inferiores van secándose, las superiores son lo suficientemente flexibles como para no cuartearse. Vale. ¿Eh? Bueno, Y, han preguntado lo del medium otra vez, sí, que dice, Silvia dice, ¿qué usas como medium? Bueno, pues uso como medium esencia de trementina con aceite de linaza. Suelo comprar incluso ya mezclado y a veces pues suelo rebajarlo con esencia, rebajar la proporción de aceite con esencia de trementina y si la capa es de las últimas, pues al revés, igual solo añadirle un poquito de aceite para aumentar esa proporción de aceite. Pero solo comprar hecho, no suelo hacer yo la mezcla, ¿eh? vale. Esencia. Y cuando tienes ya todo el cuadro hecho, ¿cuándo sabes que has terminado una obra? ¿Cuándo dices, ya aquí la termino? Porque, bueno, mucha gente dice que un cuadro nunca está acabado. ¿Tú cómo dices, ya aquí ha llegado el cuadro? Bueno, yo pienso que las personas que dicen eso son personas que trabajan encima sin acabar suficientemente en cada momento, en cada capa. Hmm, Digamos que intentan conseguir los distintos calidades añadiendo capa sobre capa. ya, Eh, yo, sin embargo, digamos, doy una capa de mancha, una o incluso dos, para tapar completamente el lienzo, el blanco del lienzo y conseguir la tonalidad y el grado de oscuridad y conseguir un poco el color, pero es en la última capa en la que yo realizo todo el trabajo de ajuste, de dibujo, de detalles, pero también de color y de tonalidad. Es decir, en la última capa doy desde el tono más oscuro, los tonos intermedios, los tonos más claros y a la vez realizo todo el trabajo de detalle. No voy, no voy aplicando con veladuras. Bueno, es mi modo de trabajar. yo ¿Eh? os digo a todos los que estáis que yo cuando lo veo trabajar, cuando estamos juntos, hay veces que pone directamente el negro. O sea, la primera vez que lo conocí, o sea, yo cuando vi que hacía eso, bueno, me volví loco, porque es que no había entendido nunca la forma esta de trabajar que tiene él. O sea, pero cuando lo termina o sea, es espectacular. Sí, bueno, la clave más baja, el negro más oscuro que pueda tener yo en mi motivo, ese lo doy al principio de la última sesión de trabajo. El negro más oscuro, esa es la clave más baja. Y progresivamente voy añadiendo tono, las zonas de distintas tonalidades, las voy añadiendo, las voy reservando y las voy añadiendo y trabajando en fresco en esa sesión de trabajo. Y al final es cuando añado la luz, que tiene más carga o las partes más claras o las luces más altas que tienen mayor carga de pintura porque necesitan mayor carga de pintura para tener esa luminosidad, vamos a decir, esa luz. Entonces sí que al principio, incluso en las capas de mancha, puede parecer todo más oscuro. En la última capa empiezo siempre desde los tonos más oscuros a los tonos más claros, pero siempre
reservando en esa última capa que la tela me admita más pintura. Es decir, que la primera mancha que he dado al principio de la sesión, la parte volátil del medium se va evaporando, entonces la pintura está más asentada y me admita, esa tela me admita más carga de pintura, aplicar más carga de pintura. Y sí que me admite, pero claro, la aplico, pues digamos, como con mucha sensibilidad, muy poco a poco, poca carga de pintura, y la mayor carga de pintura es al final, las luces más altas. Entonces es un proceso de trabajo, como muy Y, pensado, y, como muy organizado. y normalmente, ¿con qué materiales sueles trabajar? ¿Y con qué marcas? Porque hay mucha gente que a veces cuando estoy dando